¿Por qué Maduro y el PSUV, en vez de reconocer su fracaso, insisten en el error y la destrucción? ¿Por qué Maduro no quiere reconocer que en Venezuela no existe un salario ni una pensión digna? Así es como los maestros se la ingenian para protestar y reclamar lo justo. Mientras, en las redes, Vladimir Villegas juega con Nicolásito Maduro al "vamos a contar mentiras, tralará". De eso les voy a hablar hoy, de la vida real del pueblo venezolano y de la fantasiosa y derrochadora vida de los desvergonzados gobernantes. Analizaremos las acciones de Maduro, su gobierno y su partido para torcerle la voluntad a los trabajadores y la ingeniosa y valiente reacción de la gente que los enfrenta reclamando sus derechos constitucionales. Hablaremos sobre el respaldo popular que han recibido los trabajadores en sus protestas y la soledad en que se ha quedado Maduro, el PSUV y su gobierno. Hablaremos sobre la adulación y la alcahuetería de algunos comunicadores que le hacen el juego a los patanes importantizados que hay en Venezuela, tales como el fulanito Nicolásito Maduro. Pero antes, déjenme decirles que soy Antonio Yurich y esta es Radio Cuentera, tu compañera. Si te parece, dale a me gusta y suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise, si es que estás suscrito, cada vez que publiquen nuevos videos. Me ayudarás así a llevarle a más personas, en especial a más venezolanos, la verdad sobre lo que está pasando y sobre lo que ha pasado. En esta última semana, las manifestaciones de protesta de los educadores han continuado con mucho ingenio y fortaleza, por cierto, mientras que el gobierno, con la excusa de la defensa de los derechos al estudio de los niños y jóvenes, pretendió tomar las escuelas y poner a dar clases a cualquier bicho chavista madurista que se ofreciera. Puso así en evidencia que su preocupación no es en verdad la educación ni la calidad de esta, sino la presión social que sobre él ejercen las exigencias de los trabajadores, de todos y de los pensionados, las exigencias por un salario justo, digno, apegado al artículo 91 de la Constitución del 99, la Constitución que hizo Chávez, que dice lo siguiente: el Estado, que es el conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano, el poder ejecutivo, que es el gobierno, el legislativo, que es la Asamblea Nacional, el judicial, que es la justicia, el moral o ciudadano, si existe no me he enterado porque no se nota, y el poder electoral, que sirve para la manipulación y trampas electorales. Ese Estado garantizará, y garantizar significa dar fianza, avalar, adquirir la obligación de hacer aquello a lo que el gobierno, que es el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política constituido por el presidente y los ministros, a lo que el gobierno se ha comprometido, garantizará a los trabajadores del sector público y privado un salario mínimo vital. Y vital significa perteneciente o relativo a la vida, es decir, lo mínimo que se necesita para vivir, y que ese salario será ajustado cada año. El constituyente sabía, ¿no es así, Vladimir Villegas? ¿O no te acuerdas que aprobaste como constituyente que ese salario mínimo no es fijo ni de por vida? Bueno, ese artículo 91 establece que ese salario mínimo será ajustado cada año, tomando como una de sus referencias el costo de la canasta básica, costo que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS FVM, para julio del año pasado, 2022, el precio de esa canasta básica era de
$470,44 mensuales. En un país donde imperen la Constitución y las leyes, es imperativo que los órganos del Estado, todos los ministerios, todos los poderes, junto al gobierno, que es parte de ese Estado, respeten y hagan respetar la Constitución y las leyes. Y que es un derecho de sus ciudadanos exigir por todas las vías que sean necesarias que se haga efectivo ese respeto. Y no hay excusas. Y se puede exigir la destitución y el cambio de aquellos que no lo hagan, que no respeten la Constitución, los cuales, los que no respetan la Constitución, se convierten en reos por su acción u omisión al violar el artículo 25 de la Constitución, que establece que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe, y menoscabar es disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo, reducirlo, que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley, todo acto que lo haga es nulo. El salario mínimo vital es un derecho establecido en el artículo 91 y los funcionarios que ordenen menoscabar y permitan menoscabar ese salario mínimo vital y ejecuten esa acción incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según sean los casos, sin que les sirvan las excusas de órdenes superiores. Es decir, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía junto a la Fuerza Armada tienen la obligación de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Mientras esto ocurre, Vladimir Villegas, quien fue uno de los constituyentes del año 1999, que levantó la mano para aprobar la mejor constitución del mundo, según Hugo Chávez, pero quien nunca hace referencia, digo Vladimir Villegas, al contenido de esa constitución, como si se le hubiese olvidado o no tiene argumentos para defenderla frontalmente. Lo podemos ver hoy a Vladimir nadando siempre en la orillita de las aguas bolivarianas, sin terminar de salirse de ellas ni de sumergirse en aguas más profundas. De entrevistas serias, como la que le hace el propio Vladimir a la maestra Elsa Castillo, una de las lideresas que surgió de las manifestaciones y protestas en defensa de un salario digno para los educadores, tal como lo podremos ver en este trozo de video. ¿Qué piensa usted de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores? Creo que es corporativa, que le llaman a eso. Eso es una organización corporativa. Una organización como las que hizo Mussolini para controlar a los trabajadores y que los trabajadores no defiendan sus derechos, sino que en nombre de los trabajadores lo que se lleve sea el discurso del gobierno. Y no solo de la Central Bolivariana, sino te lo puedo decir en el marco del magisterio, te lo puedo decir de SINAFUN, que es tan grotesca la situación que ciudadanos que están presuntamente en la Asamblea Nacional como diputados se sigan diciendo representantes de los trabajadores. Eso es una vil ocupación de un espacio que no les pertenece. SINAFUN, por ejemplo, no ha hecho elecciones en todo lo que lleva de fundado. Nunca. Imagínese usted. Maestra Castillo, al presidente Maduro, ¿le repetiría lo mismo que le dijo? ¿Retira alguna palabra de las que usted dijo? Ni una. Una periodista me preguntó si agregaría algo, quitaría algo. Ni le quito ni le pongo. Porque lo que yo le dije, lo dije de corazón. Lo dije realmente porque es lo que siento y porque es lo que reflexioné en ese momento. Yo sí creo que él debía reflexionar. Y nunca es tarde para que las personas reflexionen.
Y nunca es tarde para que las personas rectifiquen si es ese su cometido. Y si realmente fueron sus asesores quienes lo llevaron a hacer unas medidas equivocadas, pues que los despida, que contrate a otros. Porque no puede ser que la recomendación que le dé un economista es que para recuperar a Venezuela no se le debe pagar a los trabajadores. Eso es un exabrupto, por decirlo menos. Maestra, ¿quién ha sido o cuál ha sido el mejor ministro de Educación en este tiempo de chavismo en Venezuela y quién ha sido el peor? Sin temor a equivocarme, el peor fue Aristóbulo Istúriz. Actos de equilibrismo de ese mismo Vladimir, actos de adulación y vulgarización como lo hace cuando conforma el dueto descabellado, como lo podemos ver en la siguiente entrevista que le hacen al hijito de papá, llamado Nicolásito. Tú eres comunicador, yo soy economista, tú puedes hablar de eso mejor que yo. La comunicación era televisión, radio, prensa escrita. Mira, una pregunta, hablando, ya que tocaste la economía, en la última entrevista que yo te hice. Empezamos ya, La última entrevista que yo te hice, tú me dijiste que le pondrías a Nicolás, a tu papá, 19 puntos en economía. ¿A cuánto ha caído la puntuación? No ha caído, ¿no? Se mantiene. Porque fíjate. Pero tú no eres un profesor complaciente, ¿cómo es la cosa? No, un país donde el ingreso promedio anual era de 50.000 millones de dólares, el ingreso del Estado. No hablemos del Producto Interno Bruto, el ingreso del Estado. Cae a 700, cae a 500, menos del, 1%. Y aún así mantiene un Estado con escuelas, bueno, con todos los problemas que puede haber, Vladimir, que los hay, los reconocemos. Salud, educación, maestro, enfermero, a pesar de, del ataque al salario que hemos vivido, del ataque al ingreso, Maduro es un mago de la economía, tiene que dar clase en Harvard a ver cómo se administra un país con 50.000 millones y luego con 700 y mantener una estructura del Estado y un Estado funcionando y un país, a pesar de todos los problemas, funcionando. O sea, premio Nobel de Economía. Casi. Señores. Como ven, el hijo de papá acepta que la economía se vino al suelo, pero nadie del gobierno es responsable de esa debacle, mucho menos su papá, que merece, según él y según ellos, el Premio Nobel de Economía, porque la economía en sus manos cae de 50.000 millones de dólares a 700 millones de dólares. Y según él, Nicolásito, el Estado sigue funcionando. ¿Y qué hizo Vladimir? Un chiste. Pero nada de mencionar el desastre que había, ni por qué lo había, ni qué lo produjo. No se le ocurrió recordarle que PDVSA no funcionaba, que Corpoelec no funcionaba, que no había gas, que no había gasolina, que el Bolívar se había esguañangado en las manos de sus padres Chávez y Maduro, que había crecido inmensamente la pobreza, que había crecido el hambre, que más de 7 millones de venezolanos se vieron en la imperiosa necesidad de irse del país, que la educación se ha empobrecido, que las universidades están abandonadas, que el acceso a la salud es casi imposible, que los salarios son de hambre, son indignos. En fin, que la situación económica de Venezuela en manos de ese Premio Nobel de Economía, profesor de Harvard, se había vuelto nada. Que la Constitución, Vladimir, la que tú ayudaste a crear y aprobaste, no la respetó ni Chávez, por eso la quiso cambiar y fue derrotado. Ni la respeta hoy en día Nicolás Maduro, que ya está bueno ya.